Listos para otra inmersión profunda. Siempre listo. Hoy nos adentramos en la vida de Matthew Perry. El inolvidable Chandler de Friends. Exacto, a través de su autobiografía. Amigos, amantes y aquello tan terrible. Un título que ya nos da pistas de lo que vamos a encontrar. Y para abrir boca, Tenemos el prefacio de Lisa Kudrow. donde plantea esa pregunta que todos nos hacíamos. ¿Cómo está Matthew Perry? Una pregunta que por años rondó la vida de Perry. Y que ahora él mismo responde con una sinceridad asombrosa. Su lucha ha sido un secreto a voces. Y en este libro nos abre las puertas a su verdad más íntima. Empecemos por su infancia. ¿Quién se imaginaría a Chandler El rey del sarcasmo. creciendo en la tranquila Ottawa, Canadá? Un contraste curioso, ¿no? Y con un padre que luego se convertiría... El chico de Old Spice. Increíble, ¿verdad? Desde pequeño, Perry descubrió el poder de la risa. Como un mecanismo de defensa. Sus padres se separaron cuando era apenas un niño, Y la figura de su madre dedicada por completo a su trabajo. lo marcó profundamente. A los 3 años, Después de perder parte de un dedo en un accidente, Perry le dijo a su madre, no tienes que llorar, yo no lloré, conmovedor pero a la vez revelador. desde muy temprana edad, Perry buscaba la aprobación externa, esa necesidad de agradar de hacer reír, se convirtió en un patrón recurrente en su vida. especialmente en sus relaciones. Y hablando de relaciones, Su vida amorosa también está llena de estos patrones, Perry confiesa su debilidad por las mujeres no disponibles. lo que podría estar relacionado con la dinámica que tuvo con su madre, Esa búsqueda constante del reto de la conquista. podría ser una forma de validación, Lo llevó a tener muchas relaciones. pero pocas conexiones profundas y significativas. Su primera vez. Con Tricia Fisher, Es una anécdota que nos muestra su vulnerabilidad. y cómo la seguridad de ella, Lo ayudó a superar sus miedos iniciales y pensar que luego volvieron a salir. durante el apogeo de Friends. Es curioso cómo las inseguridades. Pueden persistir incluso en la cima del éxito. Perry termina esa relación Temeroso del compromiso. convencido de que ella lo abandonaría. Ese miedo al abandono. Un tema central que se repite a lo largo de su vida. Y luego está Valerie Bertinelli. Enamorarse de ella mientras grababa en Sydney. ¿Quién no lo haría? Pero claro, ella estaba casada con Eddie Van Halen. Lo que me llama la atención, Es como Perry. a pesar de su fama y éxito, Se sentía inferior a los músicos. esa creencia de que los músicos siempre ganan. Nos habla de sus inseguridades. Y de importancia que le daba la validación externa. Y aunque no tenía oportunidad con Valeria. Hubo una noche en la que... Espera. ¿Qué pasa? Antes de llegar a esa anécdota, Acuerdo. hablemos de su carrera. De casi ser un manipulador de equipaje futurista a interpretar a Chandler Bing, ¡Qué giro del destino! ¿cierto? Rechazó Friends inicialmente ¿En serio? por otro proyecto que al final no funcionó. Imagínate, casi nos quedamos sin Chandler. Y lo más curioso ¿Qué? es que fue su amigo, Craig Bierko. El mismo Craig Bierko, quien le robó el papel en esa otra serie. Ironías de la vida. Al final, Perry logró audicionar para Friends. Y el resto es historia. Esa conexión con el personaje de Chandler. Fue instantánea. Perry vio reflejadas en él sus propias inseguridades Su incomodidad con el silencio. y su humor como mecanismo de defensa. Los creadores de Friends Supieron aprovechar la personalidad de Perry. para enriquecer al personaje. En su almuerzo con Marta Kaufman Perry le confiesa su torpeza con las mujeres. y su necesidad de llenar los silencios con bromas. Y así nació Chandler. Y hablando del elenco, Desde el primer día se hicieron inseparables. comían juntos. Jugaban al póker. Una verdadera pandilla dentro y fuera del set. Esa química entre ellos. Se tradujo en una de las comedias más exitosas de la historia. Y lo que es aún más admirable, Lucharon juntos por mejores salarios. liderados por la generosidad de David Schwimmer. $1 millón por episodio. Increíble. Pero mientras su carrera despegaba, Su adicción a las pastillas y al alcohol se intensificaba. Perry confiesa que nunca grabó bajo los efectos de las drogas. Pero la adicción lo consumía fuera del set. Incluso durante la filmación de Sirviendo a Sara, Su vida se estaba desmoronando. llegó a tomar 55 pastillas de Vicodin al día. Un número aterrador. Y aunque intentó rehabilitarse varias veces, La adicción siempre lo llamaba de vuelta. es desgarrador leer cómo En la cima del éxito, Perry se sentía miserable. la fama no arregla nada. Le confiesa a Craig Bierko Una frase que nos invita a reflexionar. sobre la verdadera fuente de la felicidad. Su relación con Julia Roberts también fue durante esa época, ¿Un romance de película? literalmente. Porque se conocieron por fax. Y ella aceptó participar en Friends
Solo siguieran la historia de Perry. Eso es tener poder estelar. Su química en pantalla era Y innegable, fuera de ella vivieron un romance intenso. aunque breve. Perry estaba en la cima del mundo, Farjona, una novia famosa. pero nada de eso llenaba el vacío interior. La adicción seguía ahí. Acechando. Retomamos la historia con Matthew Perry justo después de Friends. Imagínate estar en la cima de tu carrera, pero luchando contra una adicción que te consume por dentro. Es como si la serie hubiese sido un refugio, una rutina que lo mantenía a flote. Y al terminar la incertidumbre y la falta de estructura lo arrastran, A un mar de dudas. intensificando su lucha contra la adicción. Y aquí vemos cómo la adicción se apodera de él con más fuerza. A pesar de haber estado al borde de la muerte, Perry sigue buscando refugio en las pastillas, Y el alcohol. como si fuesen la única salida a su dolor interno. Su adicción a la buprenorfina. Un claro ejemplo de cómo a veces los medicamentos que se supone que te ayudan se convierten en un nuevo problema, Perry la consume durante meses, mucho más tiempo del recomendado. atrapado en un siglo de dependencia. Una batalla constante. Una lucha interna entre el deseo de estar bien y la fuerza de la adicción. Perry describe la buprenorfina como la droga más difícil de dejar. Una ironía que nos muestra la complejidad de su situación. Es como si cada paso hacia adelante lo llevara dos hacia atrás. Y mientras intenta lidiar con su adicción, también se enfrenta al vacío que deja Friends en su vida. La sensación de pérdida, la incertidumbre sobre el futuro. Abrumadora. En el caso de Perry, esa incertidumbre se suma a su lucha personal. Creando una tormenta perfecta en su interior. ¿Intenta llenar ese vacío con trabajo? Aceptando papeles en películas como The Whole 10 Yards. O la secuela de The Whole Nine Yards. Por el destino le juega una mala pasada. La secuela no tiene el mismo éxito que la primera. De hecho, es un fracaso rotundo. Y esto lleva a Perry a cuestionarse su lugar en Hollywood. A dudar de su talento. Y a sentirse aún más perdido en el laberinto de su vida. Es como si la industria le diera la espalda. Un golpe duro para alguien que siempre buscó la aprobación externa. Su autoestima se ve afectada. Y la adicción se convierte en un refugio aún más tentador. Y es en ese momento, en medio de la decepción profesional y la lucha contra la adicción, que Perry tiene una experiencia que lo marca profundamente. La visión de una luz dorada en su cocina. Una experiencia casi mística, ¿verdad? Algo que lo saca de su oscuridad. Y le da un atisbo de esperanza. Él la interpreta como una señal divina. Una muestra de que hay algo más grande que él. Algo que le da fuerzas para seguir adelante. Esa luz se convierte en un símbolo de su camino hacia la recuperación. Un faro que lo guía en sus momentos más oscuros. Perry describe esa experiencia como un regalo. Una segunda oportunidad para encontrar la paz interior que tanto anhela. A partir de ahí comienza a explorar nuevos caminos. Buscando un propósito más allá de la fama y el éxito. Se involucra en la defensa de los tribunales de drogas. Utilizando su propia experiencia para ayudar a otros que luchan contra la adicción. Es como si encontrara un nuevo sentido a su vida. Al tenderle una mano a quienes sufren lo mismo que él. Su participación en el programa de Piers Morgan es un ejemplo de su compromiso con esta causa. Perry habla abiertamente sobre su adicción, rompiendo el estigma que rodea a este problema. Y dando voz a aquellos que se sienten silenciados por la vergüenza y el miedo. Y no solo eso, también viaja a Europa para promover los tribunales de drogas. Debatiendo con expertos y políticos sobre la necesidad de un enfoque más humano y compasivo hacia la adicción. Es admirable cómo Perry utiliza su plataforma para generar conciencia sobre ese tema tan importante. Su valentía al hablar públicamente sobre su lucha personal inspira a otros a buscar ayuda. Y a romper el silencio que rodea la adicción. Es un recordatorio de que no estamos solos en esta batalla. Sin embargo, su camino hacia la recuperación no es un camino de rosas. Perry sigue enfrentándose a sus demonios internos. A la tentación de volver a caer en las viejas costumbres. La adicción es una bestia astuta que acecha en las sombras, esperando el momento de debilidad para volver a atacar. Es una lucha constante, una batalla diaria que requiere fuerza de voluntad y apoyo constante. Perry nos muestra que la recuperación es un proceso continuo Con altibajos. y que no hay una fórmula mágica para superarla. Es un camino que se construye día a día con valentía y determinación. A pesar de los desafíos, Perry encuentra consuelo en la ayuda que brinda a otros. Se involucra en grupos de apoyo, compartiendo su experiencia y ofreciendo un oído atento a quienes se encuentran en una situación similar. Es como si al ayudar a otros, se ayudara a sí mismo a sanar.
Es conmovedor ver cómo Perry encuentra un propósito en ayudar a los demás. Su empatía y comprensión hacia quienes luchan contra la adicción lo convierten en un modelo a seguir para muchos. Es un recordatorio de que la compasión y la solidaridad son herramientas poderosas en el camino hacia la recuperación. Y mientras busca su propio camino hacia la recuperación, Perry también intenta construir relaciones más sanas y auténticas. Su relación con Erin, su amiga y confidente, es un ejemplo de la importancia del apoyo incondicional en momentos de vulnerabilidad. Erin es un pilar en la vida de Perry, una presencia constante que le ofrece amor y comprensión sin juzgarlo. Es una amistad que lo ayuda a mantenerse a flote en los momentos más difíciles. Un faro de luz en medio de la tormenta. Perry reconoce la importancia de tener a alguien como Erin en su vida. Alguien que lo conoce en profundidad, que lo acepta con sus defectos y virtudes, y que lo apoya en su camino hacia la recuperación. Es un recordatorio de que todos necesitamos a alguien en quien confiar. Alguien que nos recuerde nuestro valor cuando nos olvidamos de él. Y en medio de esa búsqueda de conexiones auténticas, Perry intenta encontrar el amor verdadero, Sin embargo, sus miedos e inseguridades lo llevan a sabotear sus relaciones. como si no se sintiera merecedor de un amor genuino y duradero. Su relación con la mujer que llama Rachel en el libro es un ejemplo de cómo el miedo al compromiso puede llevarlo a tomar decisiones impulsivas y dolorosas, Perry se enamora profundamente, pero su temor al abandono lo lleva a alejarla. repitiendo el patrón que tanto lo ha lastimado en el pasado. Es un patrón que se repite en su vida amorosa, ¿no crees? Perry anhela una conexión profunda, pero al mismo tiempo la teme. Su historia nos muestra cómo las heridas del pasado pueden afectar nuestras relaciones presentes. impidiéndonos abrirnos al amor y la felicidad. Y a pesar de sus intentos de encontrar el amor duradero, Perry termina solo. enfrentándose a la soledad y a la necesidad de reconciliarse consigo mismo. Es un momento de introspección, de mirar hacia adentro y aceptar las partes de sí mismo que tanto le cuesta abrazar. Es una etapa de autoconocimiento. De comprender que la felicidad no se encuentra en la validación externa, sino en la aceptación de sí mismo. Con sus luces y sus sombras, Es un proceso doloroso, pero necesario. que lo lleva a valorar su propia compañía. Y a buscar la paz interior. Perry comprende que la clave para una vida plena no está en llenar el vacío con relaciones o sustancias, Sino en sanar las heridas del pasado. Y aprender a amarse a sí mismo. Es un viaje de autodescubrimiento. De aprender a ser su propio mejor amigo. Y en la siguiente parte de nuestra inmersión exploraremos cómo Perry, después de años de lucha interna, encuentra un nuevo sentido de propósito. Y una nueva perspectiva sobre la vida. ¿Qué le depara el destino a este hombre que ha pasado por tanto? Prepárense para descubrir cómo, a pesar de las cicatrices del pasado, Perry encuentra la fuerza para seguir adelante y construir un futuro más auténtico y significativo. Llegamos a una parte que tal vez te sorprenda su decisión de dejar de fumar. Después de vencer adicciones tan fuertes, el tabaco seguía siendo un desafío Imagínate la fuerza de voluntad, para dejar un hábito tan arraigado. sobre todo después de fumar 60 cigarrillos al día. Lo que me parece increíble es cómo Perry, a pesar del miedo que le genera dejar el tabaco, reconoce la necesidad de cambiar. Ya no se trata solo de la adicción, sino del deseo de cuidarse a sí mismo, de vivir una vida más saludable y de romper con las cadenas que aún lo atan al pasado. Y en ese proceso de cambio recurre a algo que tal vez no te imaginas: la hipnosis. ¿Te imaginas a Chandler Bing sometiéndose a una sesión de hipnosis? Es una imagen que cuesta imaginar. Pero al mismo tiempo nos muestra su determinación por superar sus demonios Por tomar las riendas de su vida. y buscar nuevas herramientas para lograr sus objetivos. Al principio duda de la efectividad de la hipnosis. Como cualquiera de nosotros. Pero Perry se entrega al proceso con la esperanza de que esta vez sea diferente, de que pueda liberarse del yugo del tabaco. Su deseo de respirar libremente, de dejar atrás el humo que lo ha acompañado durante tanto tiempo, es más fuerte que sus miedos. Dejar de fumar no es solo una batalla física, Contra la nicotina, es una lucha contra los hábitos, contra la dependencia emocional. contra esa vocecita interna que nos dice que no podemos cambiar, Dejar de fumar se convierte en una metáfora de su lucha por liberarse de las ataduras del pasado. y construir un futuro más saludable. Y lo que me inspira es que Perry encuentra una motivación más allá de sí mismo. ¿Quiere ser un ejemplo para los demás? Demostrar que es posible superar la adicción y vivir una vida plena. Es como si quisiera usar su experiencia para dar esperanza a quienes se encuentran en una situación similar. Esa motivación, ese deseo de ayudar a otros, se convierte en un motor en su camino hacia la recuperación. Perry se da cuenta de que su experiencia puede servir de inspiración para quienes se encuentran en la oscuridad de la adicción, mostrándoles que hay una luz al final del túnel. Y hablando de luz, su amor por el océano también juega un papel importante. En su búsqueda de paz interior.
Perry describe la inmensidad del mar como una fuente de calma, Y perspectiva. un lugar donde puede desconectar del ruido del mundo y conectar con su esencia. Es fascinante cómo encuentra consuelo en la vastedad del océano. Es como si el mar le recordara que sus problemas, por grandes que parezcan, son pequeños en comparación con la grandeza de la naturaleza. El océano se convierte en un espacio de sanación. Un lugar donde puede respirar profundamente y dejar que las olas se lleven sus preocupaciones. A medida que Perry avanza en su camino hacia la recuperación, también comienza a valorar las cosas simples. La amistad, la conexión con la naturaleza, la tranquilidad de un día soleado. Después de años de buscar la felicidad en la fama, Y las posesiones materiales. descubre que la verdadera alegría se encuentra en los pequeños detalles. En la vida cotidiana. Es como si después de una larga tormenta Perry finalmente encontrara la calma. Comienza a apreciar la belleza de lo cotidiano, la importancia de estar presente en el momento y de agradecer las pequeñas cosas que a menudo damos por sentadas. Es una transformación profunda que le lleva a vivir con más conciencia. Gratitud. Al final de su autobiografía nos encontramos con un Matthew Perry más maduro, más reflexivo, más consciente de sus propias limitaciones. Y de la importancia de cuidar de sí mismo. Ha aprendido a aceptar sus errores, a perdonarse a sí mismo. Y a seguir adelante con valentía y honestidad. Es un hombre que ha recorrido un largo camino, que ha enfrentado sus demonios internos. Y que ha salido victorioso de la batalla. Su historia nos deja una valiosa lección. La recuperación es posible incluso después de tocar fondo. La adicción no define a una persona. Y siempre hay esperanza para un futuro mejor. Y lo que es más importante, nos recuerda que la felicidad no se encuentra en la fama, la fortuna o la aprobación externa, sino en la paz interior, en la aceptación de nosotros mismos y en la conexión genuina con los demás. Es un mensaje que resuena a lo más profundo de nuestro ser, invitándonos a buscar nuestra propia verdad y a construir una vida llena de significado y propósito. La historia de Matthew Perry es un recordatorio conmovedor de que todos somos vulnerables Que todos tenemos nuestras propias batallas que librar. y que la compasión y el apoyo mutuo son esenciales en el camino hacia la recuperación. Es una invitación a ser más amables con nosotros mismos y con los demás. A tener una mano a quienes lo necesitan. Y a celebrar la resiliencia del espíritu humano. Y con esa reflexión final, cerramos este viaje por la vida de Matthew Perry, una vida llena de altibajos, de momentos de oscuridad y destellos de luz. Una vida que nos inspira a buscar nuestra propia luz interior y a construir un mundo más compasivo y humano. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que la historia de Perry te haya inspirado y te haya recordado que nunca es tarde para empezar de nuevo, para buscar la ayuda que necesitamos y para construir una vida más auténtica y significativa. Hasta la próxima y que la búsqueda de conocimiento y el deseo de aprender sigan guiando tus pasos.